La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Muy feliz domingo, el Día del Señor. Hoy es un domingo especial porque es 18 de marzo y el 18 de marzo es un día especial. La vidente Miriana, que recibe su aparición anual el 18 de marzo, ella sabéis que recibe una aparición mensual el día 2 de cada mes, pero aparte recibe una aparición anual todos los 18 de marzo. Y explica que la Virgen ha elegido el 18 de marzo no porque sea la fecha del cumpleaños de Miriana, no es ese el motivo, porque ese motivo no es importante, sino porque ese día es especial, que lo comprenderemos cuando se desarrollen los secretos. O sea que el 18 de marzo tiene algo que ver con los secretos, pero ya lo sabremos en su momento. Ahora todavía no sabemos por qué el 18 de marzo es un día importante. Entonces es un día especial. También porque es quinto domingo de Cuaresma este año y ya estamos a punto de entrar en la Semana Santa. El domingo que viene es Domingo de Ramos y comenzamos la Semana Santa. Entonces estamos ya entrando en el corazón del amor de Dios que nos ha amado hasta el extremo. Estamos ya entrando en unas profundidades de amor muy grandes. Estamos ya entrando en unos misterios de la entrega de Jesucristo muy profundos. Somos muy dichosos de que el Señor nos permita acompañarle día a día en este camino que Él va recorriendo hacia dar su vida por nosotros en Jerusalén, en el Calvario. Y antes, en la última cena, instituir la Eucaristía y anticipar sacramentalmente esa ofrenda de su vida por nosotros. Vamos a vivir unos misterios admirables en la Semana Santa, de una intensidad de amor de Dios por nosotros absolutamente inefables, grandísimo. Y entonces ahora ya nos queda una semana. Tenemos que ir nosotros preparando el corazón. Y el Evangelio de hoy nos ayuda mucho porque Jesús ya nos empieza a hablar de su pasión y del sentido profundo de su pasión y qué es lo que le mueve a Él a ir a la pasión. Vamos a escucharlo atentamente. Juan 12, 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará». Ahora mi alma está agitada,
¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Es un evangelio muy profundo. Vamos a ir paso a paso. Llegan unos griegos que habían ido a celebrar la fiesta. ¿Qué significa unos griegos? Unos paganos. A los judíos, a los paganos, a los de otras religiones, a veces les llamaban con el nombre de griegos. Y entonces estos hombres que preguntan por Jesús no eran judíos, no pertenecían a la raza judía y tampoco estaban circuncidados, que era el rito por el cual un pagano podía pasar de ser pagano a entrar en el pueblo judío, aceptar la fe judía y realizar el rito de la circuncisión. Entonces pasaba a pertenecer al pueblo judío. Y estos no estaban circuncidados, eran paganos, pero eran simpatizantes del judaísmo y entonces iban al templo para adorar a Dios. Y han oído hablar de Jesús, porque la fama de Jesús se extendía no solo por todo Israel, sino más allá de las fronteras de Israel, se iba extendiendo a lo largo del imperio, poco a poco. Aunque la fama de Jesús no podemos decir que se extendiese por todo el imperio romano durante la vida de Jesús, no. Quien extendió el conocimiento de Jesucristo por todo el imperio fueron los apóstoles después de Pentecostés. Pero algunos sí que habían oído hablar de Jesús. Entonces llegan estos griegos y quieren hablar con Jesús. Se lo dicen a Felipe y Felipe a Andrés y van Felipe y Andrés a decírselo a Jesús. Entonces Jesús les responde a Felipe y Andrés: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué responde Jesús a la pregunta de que le quieren ver esta frase? Nos puede parecer extraño, porque lo que Jesús está diciendo es: para darme a conocer a todas las naciones, sabéis que mi misión es solo las ovejas descarriadas de Israel. Os lo he dicho muchas veces, que yo he sido enviado solamente a Israel, y sin embargo vienen a buscarme ya de otras naciones. ¿Qué puedo hacer? Dice Jesús: tengo que ser glorificado. Tengo que morir y resucitar, porque una vez que yo haya muerto y resucitado, os daré el Espíritu Santo y vosotros me anunciaréis a todas las naciones. Yo, glorificado, ya sí puedo ser presentado a todas las naciones. Antes de mi glorificación he sido enviado solo a Israel.
entonces es necesario que el grano de trigo muera. Es necesario que yo muera, dice el Señor, para que pueda llegar mi salvación a todas las naciones. Eso es lo que significa la respuesta de Jesús. ¿Y cómo se preparó Jesús para su muerte? Porque hay un dato que es muy impactante en el Evangelio de hoy, que dice Jesús: ahora mi alma está agitada. No, de principio vemos a Jesús siempre tan soberano, tan rey, tan dueño de todo, que no nos imaginamos a Jesús agitado, pero sí, tuvo momentos en los que su alma estaba agitada. ¿Por qué? Porque era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Y en cuanto hombre, tenía sentimientos y tenía sufrimientos. Y fue tentado, no pecó nunca, pero también fue tentado. Aunque a él el pecado no le atraía lo más mínimo, pero Satanás le tentó de todas formas, por si acaso, no logró nada. Pero él, querido hermano, querida hermana, es verdadero hombre, como nosotros, es un ser, tiene naturaleza humana, y por lo tanto, él comprende nuestros sufrimientos, porque los ha vivido como hombre, igual que tú y yo. Dice el número 609 del Catecismo: Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo. Porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad, porque era verdadero hombre, se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino, que quiere la salvación de los hombres. Entonces él en su humanidad sufrió. ¿Y cómo se preparó a ese sufrimiento de la pasión? ¿Cómo superó esa agitación que había en su alma? Pues dice Jesús: ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Jesús se preparó para dar la vida orando mucho. Lo vemos aquí, hablando con el Padre. El diálogo con el Padre le prepara para la pasión. Jesús se preparó para la pasión no solo hablando con el Padre, orando mucho, sino confiando en el Padre. Jesús se preparó para la pasión, considerando el mal que iba a ser vencido a través de la pasión, porque dice en el Evangelio de hoy: ahora va a ser juzgado el mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y eso lo pensaba Jesús: a través de mi pasión, Satanás va a ser expulsado del mundo. Y eso le fortalecía para ir a la pasión, considerar el mal que sería vencido. Y Jesús se preparó para su pasión, considerando también el bien que iba a obtener, porque dice: y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces ya hemos aprendido cómo prepararnos para nuestros sufrimientos, orando mucho, hablando con Dios, confiando en Dios Padre, poniéndonos en sus manos, confiando en Él, considerando el bien que vamos a obtener a través del sufrimiento.
y considerando el mal que vamos a vencer, que vamos a expulsar a través del sufrimiento. Eso nos ayudará a prepararnos para cuando tengamos que afrontar algún momento difícil en nuestra vida. En el mensaje de la Reina de la Paz del 25 de agosto de 2016, con el cual vamos a orar ahora en Conversando con Dios, adorando al Señor en la Eucaristía, la Reina de la Paz nos habló de por qué Satanás nos agita a veces y qué hacer para que no nos agite. Pero eso oraremos con este mensaje al adorar al Señor. Ahora ya no nos alargamos más. Muy feliz domingo, Día del Señor. Mañana es la solemnidad de nuestro querido Padre San José. Que el Señor os bendiga y que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno.